Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De la Moda, lo que te acomoda. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y en el video de hoy vamos a hablar acerca de qué ropa debes de vestir para una entrevista de trabajo. Seguramente has escuchado eso de las primeras impresiones son muy importantes y cuando se trata de pedir trabajo son doblemente importantes. Y sobre todo, ¿qué traes puesto? Porque tú eres tu tarjeta de presentación. Y empecemos con esto. Si vas a pedir trabajo quizás en una oficina de diseño o algo que tiene que ver con comunicaciones, marketing, entretenimiento, música, bueno, puedes ir un poco más casual, quizás llevar un saco de un color un poquito más llamativo, estampados, se presta para eso. Pero si vas a ir a pedir trabajo a una oficina de abogados, contabilidad, ingeniería, bueno, tienes que ir mucho más formal. Por lo tanto, yo te recomiendo un traje sastre, ya sea de falda o de pantalón, y un vestido más liso. Quizás un suétercito arriba, algo que se vea más formal. Algo que también te recomiendo es que antes de salir de casa, te sientes frente al espejo, cruzas las piernas y veas exactamente cuánta pierna estás enseñando, porque lo que tú estás viendo es lo que va a estar viendo la persona que te haga la entrevista y queremos que centre la atención en nosotros, no en nuestras piernas. Ahora vamos con los no. Y empecemos con no a las cosas transparentes. Se está usando mucho que las camisas de encaje, que se transparente el brasier, no para una entrevista de trabajo. No al escote pronunciado. Lo mismo, queremos que la atención se centre en nosotros, en lo que estamos diciendo, no en la pechonalidad. De la misma forma, no a la ropa ajustada, no vas a un nightclub. No a las minifaldas, no a los shorts, tampoco a la ropa rota o arrugada. Eso se ve fatal. La ropa arrugada muestra que no ponemos atención en los detalles y queremos que la persona que nos contrate se dé cuenta que nosotros vamos a poner atención en todo el trabajo. Y por último, yo amo los accesorios grandes, pero no para una entrevista de trabajo porque la gente va a poner la atención en el accesorio y no en lo que estamos diciendo. Como ya lo he mencionado antes, los colores transmiten sensaciones y por eso es muy importante saber qué sensación le vamos a transmitir a la persona que nos esté entrevistando. Empecemos con el negro. El negro es un color que a la gente le fascina y se ve profesional, pero vestirte completamente de negro va a transmitir tristeza y eso no es lo que queremos. Otro color que debes de evitar de vestirte completamente de ese color es el gris. ¿Por qué el gris? Porque el gris transmite resignación. No queremos vernos resignados para una entrevista de trabajo. El rojo es un color que me fascina, pero no es bueno para una entrevista de trabajo porque es un color muy fuerte, muy pasional, transmite excitación. No es eso lo que estamos buscando para una entrevista de trabajo. Ahora tenemos los colores que sí nos sirven y empecemos con el azul. El azul es el color del cielo, por lo tanto transmite tranquilidad. Te lo recomiendo. Otro color que es bueno para una entrevista de trabajo es el amarillo porque es el happy color, es el color de la felicidad. Queremos transmitir felicidad a la persona que nos está entrevistando. Otro color perfecto para una entrevista de trabajo es el blanco porque transmite luz y además de todo, paz. Por último, otro color que te recomiendo es el verde porque es el color de la naturaleza. Por lo tanto, nos transmite frescura, nos transmite esperanza, algo que nos puede servir mucho para que nos den esa chamba. Ya comenté antes que el gris no era un buen color, pero aquí te doy una opción si vas a usar un traje sastre gris de ponerle amarillo. Eso va a balancear y nos va a dar la felicidad del amarillo y también la sobriedad del gris. Para esas entrevistas formales donde tienes que llevar traje sastre y solo tienes de color negro y no te debes de vestir toda de negro, te recomiendo la opción de una camisa blanca. Y para darle un toque más moderno, ¿por qué no un cinturón de animal print que se está usando mucho? Por último, hoy en día se están haciendo las entrevistas digitales y hay que checar 3 cosas que son muy importantes. La primera, digamos el tiro de la cámara. ¿Qué tanto vamos a enseñar? Porque si piensas, nada más voy a poner una camisa bonita porque lo de abajo no se va a ver y luego te das cuenta que en la cámara están viendo que traes shorts,
acabó tu entrevista de trabajo. Eso se va a ver muy mal. Lo segundo, ¿qué hay detrás de ti? Si vas a tener tu cuarto detrás de ti que se vea arreglado, que todo se vea bien, yo te recomiendo que encuentres un lugar que se vea más profesional, que no sea tu cuarto. Y por último, no música, no gritos, no niños. Busca un lugar donde puedas estar tú serena para hacer tu entrevista de trabajo. Espero que ahora sí estés súper preparada para tu entrevista de trabajo. Si te gustó el video, danos like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Yo soy Soraya Menchaca.